Muy buenas tardes. En esta ocasión mi grupo viene a presentar lo que es la elaboración de un transformador de baja potencia que se le induce 110 voltios y con dos devanados de 12 voltios y una salida de 5 amperios y otro devanado de 12 amperios con una salida de 2 amperios. Para eso tenemos aquí el carrete por donde vamos a enrollar las espiras. Tenemos este carrete donde vamos a enrollar las espiras, las laminillas tipo E y tipo I. Tenemos una cinta de enmascarar para proteger los devanados. Aquí tenemos los hilos conductores número calibre 25, que es para el primario, número 16 para el primer secundario y número 20 para el tercer secundario, que va a botar 2 amperios y el anterior 5 amperios. Como les venía comentando, aquí tenemos el material termoencogible, el cual protege los empalmes internos que se realizan en los devanados, y tenemos los materiales a utilizar para armar el transformador. Para inducirle 110 voltios, como había comentado anteriormente, una salida de 12 voltios por 5 amperios y otra salida de 12 amperios por 2 amperios. Entonces procedemos a hacer el armado del presente transformador. Quiero corregir que anteriormente dije 12 amperios por 2 amperios, y el transformador va a tener una funcionalidad de una inducción de 110 voltios con una primera salida de 12 voltios por 5 amperios y una segunda salida de 12 voltios por 2 amperios. Ya habiendo realizado los cálculos, determino de que el primer devanado lleva un hilo conductor calibre 25, en el cual se deben dar 344 espiras para armar su primer devanado, que viene siendo la inducción a 110 voltios, y tenemos aquí el hilo conductor. Bueno, en este punto del transformador ya hemos hecho las 344 espiras con el cable número 25, soldando las dos puntas de entrada, y procedemos ahora a cubrirlo con cinta de papel para aislar los devanados. Ya en este punto hicimos el enrollamiento de el hilo conductor número 16, el cual nos va a dar un voltaje de 12 voltios y 5 amperios. Procedemos a enmascarar con la cinta de empapelar. Acá podemos observar que ya se encuentra el segundo devanado totalmente empapelado y aislado del primero. Vemos que esta es la salida de 12 voltios, 5 amperios, y estos cables rojos son la entrada de los 110 voltios. Aquí procedo a realizar el tercer devanado, que es una salida de 12 voltios con 2 amperios. En este punto del transformador se observa de que ya está armado el tercer devanado, que es el conductor más delgado de esta parte, donde van a salir 12 voltios y 2 amperios. Como les dije anteriormente, de este lado de más grueso están 12 voltios, 5 amperios y la entrada de corriente, que son 110 voltios. Procedo a enmascarar el devanado para aislarlo del hierro y el otro devanado. Bueno, como podemos ver, ya tenemos la parte del devanado primario y los dos secundarios ya hechos. Como pueden ver, los cables de entrada de 110 y los dos de 12 voltios a 5 amperios y los otros dos de 12 voltios a 3 amperios ya están aislados totalmente con la cinta de enmascarar. Procedemos a colocar las platinas metálicas. Bueno, aquí vamos a
de dar la evidencia cómo se colocan estas platinas. De un lado y otra por el otro, y así sucesivamente hasta llenar todo el núcleo. Bueno, como pueden ver, ya en este punto se observan las platinas tipo E ya instaladas. Ya cogió forma el transformador, sus devanado primario y su entrada con sus devanados secundarios y su respectiva salida. Continuamos ahora colocando las platinas tipo I y procederemos a hacer lo siguiente. Bueno, como podemos observar, ya se encuentra armado totalmente el transformador. Podemos evidenciar que ya tiene todas sus plaquetas, sus platinas metálicas instaladas. Tiene sus salidas de voltaje y su entrada de voltaje. Y aquí podemos observar los tornillos que le vamos a colocar con sus respectivas bases para apretar estas placas metálicas. Bueno, como podemos observar, ya aquí se encuentra totalmente armado el transformador. Lo tenemos conectado a un bombillo en serie para inducirle corriente y hacer las pruebas en sus devanados. Tenemos también la pinza voltamperimétrica para medir voltaje y vamos a proceder en un momento a inducirle corriente. Bueno, aquí vamos a comprobar, tocó así porque estoy solo. Aquí se encuentra el multímetro conectado al segundo devanado o al devanado más delgado de la salida de 12 voltios con 2 amperios, y podemos observar que está marcando 12.32 voltios en ese devanado. Entonces vamos a hacer la medición en el otro devanado, que es de 12 voltios por 5 amperios. Bueno, continuamos midiendo y aquí nos damos cuenta que estamos midiendo el segundo devanado, el de 12 voltios por 5 amperios, y nos damos cuenta que está midiendo 12.28 voltios. El anterior medía 12.30. Entonces quiere decir que ambos devanados están botando 12 voltios, el más grueso con 5 amperios y el más delgado con 2 amperios. Se evidencia que está conectado el transformador con un bombillo en serie, y ahora vamos a tomar el voltaje de la salida o la entrada de voltaje del transformador, que deben ser 110 voltios. De igual forma podemos evidenciar la toma o la medición del voltaje de la entrada del transformador, y nos damos cuenta que son 112.3 voltios que le están ingresando al transformador. Como nos damos cuenta, está conectado el multímetro a la toma de corriente, y ahí se ve al lado del multímetro que está conectado al transformador. Entonces, de esta forma hemos dado evidencia de que todos los cálculos que se realizaron para la elaboración de este transformador, para que nos diera los voltajes y el amperaje necesario, se cumplen, ya que se utilizó el cable, el número de espiras y todos los pasos que se vieron en la clase del profesor Medardo. Entonces se evidencia de que todo se cumple.